Queda claro que la paz mundial es en parte el resultado de dos de los principios esenciales del sistema de comercio: facilitar el libre flujo del comercio y ofrecer a los países un medio constructivo y equitativo para resolver las diferencias sobre cuestiones comerciales. Es también una consecuencia de la confianza y cooperación internacional que el sistema crea y consolida entre los países miembros de una organización. La Organización Mundial del Comercio, conocida como OMC, fue establecida en 1995. Tiene su sede en Ginebra y sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. El sistema OMC promueve confianza. México inició consultas con dicho organismo para señalar prácticas desleales, conocidas como dumping, las cuales afectaban la economía y comercio del Estado. Podría considerarse como una organización fundamental para la apertura del comercio o como un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Se conforma por numerosos consejos y comités y su director actual es Pascal Lamy. Los acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual. En ellos se establecen los principios de la liberación, así como las excepciones permitidas. El procedimiento de la OMC para resolver controversias comerciales en el marco del entendimiento sobre solución de diferencias es vital para la observancia de las normas y, en consecuencia, para velar por la fluidez de los intercambios comerciales. Los acuerdos de la OMC obligan a los gobiernos a garantizar la transparencia de sus políticas comerciales, notificando a la OMC las leyes en vigor y las medidas adoptadas. Para resolver controversias comerciales en el marco del entendimiento sobre solución de diferencias, es vital para la observancia de las normas y, en consecuencia, para velar por la fluidez de los intercambios comerciales. Los acuerdos de la OMC contienen disposiciones especiales para los países en desarrollo. Se procura también la no discriminación y la seriedad en los acuerdos que se celebran entre naciones. El sistema contribuye al mantenimiento de la paz. Las diferencias se tratan de forma constructiva. Las normas facilitan la vida a todos. La mayor libertad de comercio redunda en un menor costo de vida. Ofrece más posibilidades de elegir productos y características. El comercio incrementa los ingresos. El comercio estimula el crecimiento económico. Los principios básicos dan más eficacia al sistema. La protección de los gobiernos frente a los grupos de presión es mayor, y el sistema promueve el buen gobierno. Los argumentos de carácter económico a favor de un sistema de comercio abierto basado en normas convenidas se fundan en gran medida en el sentido común comercial, pero también están apoyados por pruebas. Los aranceles aplicables a los productos industriales en promedio son actualmente inferiores al 5% en los países industrializados. Durante los primeros 25 años posteriores a la Segunda Guerra, el crecimiento económico mundial fue en promedio de aproximadamente el 5% anual, tasa elevada que se debió en parte a la reducción de los obstáculos al comercio. Así creció a un ritmo de una media de alrededor del 8% en el mismo periodo. México ingresó al GATT 40 años después de su fundación. Así empezó el proceso de apertura comercial contemporáneo de la economía mexicana, que ha sido materia de intenso debate público. México evaluó a solicitar un panel de solución de controversias ante la OMC en caso de que Estados Unidos imponga cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de refrigeradores y alambres de acero galvanizado. El secretario de Economía dio a conocer que el promedio de los aranceles que fueron aplicados sobre los productos procedentes de China son del 20%. Los aranceles se aplicaron dependiendo del promedio y el producto a partir del 2008. El GATT ayudó a establecer un sistema multilateral de comercio firme y próspero, que se hizo cada vez más liberal mediante rondas de negociaciones comerciales. En 1947 se produjo un acuerdo internacional por el cual 23 países firmaron en Ginebra el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que contiene la finalidad de que había sido el título cuarto de la Carta de Habana. La Carta de Habana no constituye un organismo permanente capaz de promover la liberalización del comercio. Los países de América Latina y el Caribe han incorporado los procesos de apertura como ejes de sus estrategias de desarrollo y participan en negociaciones comerciales de diversos niveles. Se establecieron instrumentos de liberalización y marcos de regulación para el comercio de servicios, y se definieron normas respecto a la propiedad intelectual. Se estima que un 40% de reducción de los aranceles y subvenciones a la exportación de productos agropecuarios
aumenta el ingreso global cerca de $60.000 millones al año. Por su parte, con una reducción del 40% de los aranceles aplicados a los bienes industriales, aumentaría más de $380.000 millones el volumen de comercio global, incremento equivalente a cerca de un 5% para el año 2005. Para el caso de América Latina y el Caribe, se estima que con una reducción del 50% de los aranceles de todas las mercancías, se lograría un incremento de sus exportaciones del orden del 6%. En la conferencia ministerial de la OMC en Doha de noviembre de 2001, los ministros lanzaron un programa de trabajo que reflejaba su compromiso por ayudar a los países en desarrollo. La Ronda de Doha promueve la liberalización del comercio multilateral como parte indispensable para el desarrollo de sus miembros. México forma parte del G20, coalición de países en desarrollo que ejerce presión para que se efectúen reformas ambiciosas de la agricultura en los países desarrollados, con flexibilidad para los países en desarrollo. La quinta conferencia ministerial de la OMC se celebró en Cancún, México, del 10 al 14 de septiembre de 2003. Se hicieron negociaciones sobre agricultura, acceso a los mercados para los productos no agrícolas, cuestiones relativas al desarrollo, temas de Singapur y otras cuestiones. Este punto incluye el tema de los ADPIC. Pese a los considerables avances logrados en las consultas, los miembros permanecían aferrados a sus posiciones, en particular con respecto a los temas de Singapur, por lo cual la conferencia terminó sin consenso. Los acuerdos de la OMC abarcan los bienes, los servicios y la propiedad intelectual, establecen los principios de liberación, así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros. Perciben un trato especial para los países en desarrollo. Exigen que los gobiernos den transparencia a sus políticas mediante la notificación a la OMC de las leyes en vigor y las medidas adoptadas. México es la 14ª economía en el mundo y la segunda en América Latina, y es el 11º país más poblado del mundo con 112.3 millones de habitantes. En el 2010, el PIB per cápita se ubicó en $9.566. México tiene firmados 11 tratados de libre comercio con 43 países, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, la Unión Europea y Japón, los cuales están entre los mercados más grandes y atractivos del mundo. En 2010, de acuerdo a las estimaciones preliminares, los flujos mundiales de inversión extranjera directa alcanzaron $122.000 millones. En ese año, México fue uno de los más importantes receptores del BIED entre los países de América Latina. Al cierre del 2010, el nivel de reservas internacionales de México sumó $113.600 millones, equivalentes a cerca de 5 meses de importaciones. México está comprometido en continuar con las reformas que le permitan incrementar su competitividad y mantener su crecimiento económico sustentable. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. En la Ciudad de México, la Unión Nacional de Avicultores, la UNA, consideró que el gobierno federal está en todo su derecho de eliminar los aranceles a la importación de huevos de países con los que México no tiene algún tratado comercial y deslindó a los productores del incremento del costo del kilogramo de ese alimento y lo adjudicó a la cadena de distribución que permite llevarlo al consumidor final. El secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que se eliminarán los aranceles para permitir la importación de huevo como medida para frenar el incremento del precio del producto. La UNA, que preside Jaime Crivelli, sostuvo que está a favor de que las medidas emprendidas por las autoridades logren estabilizar los precios del huevo en el mercado nacional. El acuerdo de la OMC sobre la agricultura se negoció en la Ronda Uruguay y constituye un paso significativo para implantar una competencia más leal y lograr que este sector sufra menos distorsiones. El 31 de marzo de 2006, las comunidades europeas solicitaron la celebración de consultas con México con respecto a la imposición por México de medidas compensatorias definitivas sobre las importaciones de aceite de oliva procedente de las comunidades europeas. El 4 de septiembre de 2008 se distribuyó a los miembros el informe del Grupo Especial,
que llegó a la conclusión de que las medidas compensatorias definitivas impuestas por México eran incompatibles con las prescripciones del acuerdo SMC. El 18 de noviembre de 2008, México había publicado en el Diario Oficial de la Federación una resolución por la que se eliminaron los derechos compensatorios que habían sido objeto de esta diferencia, con lo cual se habían cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD. El artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio permite a los gobiernos adoptar medidas que afectan al comercio con el fin de proteger la salud y la vida de las personas. Hay además 2 acuerdos específicos del OMC que tratan sobre la sanidad de los animales y la preservación de los vegetales y de las normas sobre los productos en general. Ambos intentan determinar los medios de satisfacer las necesidades de aplicar normas al mismo tiempo evitar el proteccionismo encubierto. Los gobiernos pueden añadir otras organizaciones o acuerdos internacionales. Cuando los miembros aplican estas normas, es poco probable que sean objeto de una impugnación jurídica o en el marco de una diferencia sustanciada en la OMC. Al igual que la agricultura, la cuestión de los textiles era una de las más controvertidas de la OMC, como lo fue anteriormente el sistema del GATT. Ahora ha experimentado un cambio fundamental con arreglos a un calendario convenido en la Ronda de Uruguay. Desde 1974 hasta el final de la Ronda de Uruguay, el comercio de textiles se rigió por el Acuerdo Multifibras, que sirvió de marco a acuerdos bilaterales o medidas unilaterales. Este proceso ha tenido lugar en 4 etapas, con el fin de dar tiempo tanto a los importadores como a los exportadores para ajustarse a esta nueva situación. Se basa en el calendario para la liberación de los productos de textiles y prendas de vestir, de los contingentes de importación y su vuelta a las normas del GATT. Los productos sometidos a las normas del GATT en cada una de las 3 primeras etapas debían abarcar productos de cada uno de los 4 principales tipos de textiles y prendas de vestir. El OST vigilaba las medidas adoptadas al amparo del acuerdo para comprobar su conformidad y rendía informes al Consejo de Comercio de Mercancías, que examinaba el funcionamiento de dicho acuerdo. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios es el primer y único conjunto de normas multilaterales que regulan el comercio internacional de servicios. Estadísticas de corto plazo sobre el comercio de servicios. Según cálculos preliminares de la OMC y la UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development, o en español Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en el primer trimestre del 2012 las exportaciones mundiales de servicios comerciales aumentaron un 3% interanual, esto sobre la base de la balanza de pagos, precios corrientes y sin ajustes estacionales, siguiendo la misma tendencia registrada en el cuarto trimestre del 2011. Las estimaciones del comercio mundial se basan en las estadísticas trimestrales de la balanza de pagos de todos los informantes, extraídas del Fondo Monetario Internacional y la Eurostat, Statistical Office of the European Communities, o en español, Oficina Europea de Estadística, que se completan con estimaciones cuando faltan datos y con fuentes nacionales. Es posible que los totales de las cifras trimestrales no concuerden con las cifras anuales que figuran en otras publicaciones estadísticas o bases de datos en línea de la OMC o la UNCTAD. Los datos se publican cada 3 meses. De igual manera, la OMC revisará en 2012 las normas sobre el comercio de servicios financieros. La Organización Mundial del Comercio abordará el próximo año, por iniciativa de Ecuador, la necesidad de introducir cambios en sus normas que regulan el comercio internacional de servicios financieros. En un panel organizado por la misión de Ecuador ante la OMC en Ginebra, durante la conferencia ministerial, Rivadeneira criticó que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios recorte la capacidad de las autoridades nacionales de restablecer ciertas regulaciones en el sector financiero en caso de necesidad. Bajo esta perspectiva, la delegación ecuatoriana presentó una propuesta para que este asunto fuese incluido en el documento final que los ministros aprobaran al concluir la conferencia de la OMC, pero su iniciativa chocó con el rechazo de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. En contrapartida,
La iniciativa fue inscrita en la agenda para el 2012 del Comité del Comercio de Servicios Financieros, con lo que Ecuador confía que se logren avances concretos en el corto plazo, a través de una reforma de este tipo que devolvería a los estados la capacidad de regular nuevamente las actividades financieras en sus territorios. Se evitaría el sufrimiento de crisis financieras futuras, opinó Rivadeneira. Se necesita un cambio de lógica en el sector financiero y ponerlo al servicio de la economía real, dijo por su parte el economista del Organismo de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, Alfredo Calgagno. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de alta tecnología residen en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. Muchos productos que solían ser objeto de comercio como producto de baja tecnología contienen actualmente una mayor proporción de invención y diseño en su valor, por ejemplo, las prendas de vestir de marca o las obtenciones vegetales. El acuerdo de la OMC sobre los ADPIC constituyen un intento de reducir las diferencias de manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC.